La memoria de Miguel Hernández va mucho más allá del propio Miguel Hernández como persona y poeta. A estas alturas, recuperadas y editadas sus obras completas tras superar numerosas dificultades, la huella del escritor convive con su dimensión simbólica que le vincula con un momento trágico de la historia de nuestro país. Miguel Hernández apuró la vida con intensidad y antes de morir joven consumió etapas a la búsqueda de la propia identidad. Nunca sabremos dónde habría terminado de no mediar la guerra y la represión franquista, pero es indudable que el último Miguel Hernández, el caracterizado por un noble y coherente compromiso con la causa republicana, ha quedado en el imaginario de la memoria democrática de los españoles. Su obra poética todavía admira y emociona al lector, pero rara vez la recordamos al margen de un poeta con el ímpetu de la juventud y el convencimiento de quien rompe ataduras, busca en su entorno y encuentra caminos por recorrer. Lo hizo en la Orihuela natal, donde pronto topó con límites cuya superación precisaba el salto a Madrid para descubrir una capital en plena ebullición cultural. Allí, solo y sin fortuna, vivió momentos duros, pero su cabezonería le permitió abrirse un hueco como joven digno de la admiración de los autores consagrados. El camino literario para la consagración estaba trazado. Sin embargo, pronto se interpuso la guerra y como si las dificultades fueran un estímulo, Miguel Hernández dio una respuesta que ha merecido el respeto unánime, incluso entre quienes estaban alejados de su compromiso republicano. En abril de 1939, el poeta confió demasiado en la amistad de quienes conocía entre los triunfadores. El abandono de los supuestos amigos y el consiguiente desencanto todavía son motivos de tergiversaciones interesadas. El oriolano pronto comprendió la necesidad de la huida y la emprendió camino de Portugal tras unos días de indecisión. Allí, junto a la frontera, fue detenido para iniciar su calvario de cárcel en cárcel. Los dos sumarios que le instruyeron en Orihuela y Madrid ejemplifican la represión ejercida durante la victoria, que no la posguerra. Lejos de llegar la paz en 1939, una fronda de venganzas ensombreció una España donde los militares y otros colectivos optaron por mantener el estado de guerra, ahora más degenerada, hasta erradicar al enemigo. La consecuencia fue una suma de cifras de fusilados y encarcelados propias del horror de lo que Paul Preston calificó como el Holocausto español. Al margen de la discusión terminológica y con los matices que puedan establecer los historiadores, la evidencia documental de la época revela una tragedia que ahora nadie reivindica como herederos políticos o ideológicos de aquella España. La añoranza y banalización del franquismo casi siempre excluye los años 40, no solo por la desaparición biológica de sus protagonistas, sino especialmente por la voluntad de ocultar el origen violento de la dictadura y presentar solo su versión menos dramática. La victoria supuso una inversión en violencia extrema durante los primeros años cuyo análisis estremece a cualquier historiador. La dictadura la rentabilizaría como seña de identidad hasta septiembre de 1975, cuando se produjeron los últimos fusilamientos, incluso más allá, porque la memoria del miedo estuvo presente a lo largo de la transición. En ese marco de represión para erradicar al enemigo, Miguel Hernández fue una víctima destacada por su trayectoria literaria y cívica, pero junto con otras cuya caracterización a menudo se aleja del modelo o arquetipo herrandiano. La represión franquista llegó mucho más allá de lo simbolizado por el poeta y abarca, incluso en el ámbito de los escritores, víctimas que son unas extrañas parejas para Miguel Hernández. La especial atención prestada al análisis de los sumarios del poeta oriolano está de sobra justificada. Quienes mantienen viva la memoria democrática necesitan ejemplos destacados,
coherentes y dignos del elogio. También por la emoción que provoca la última escritura de Miguel Hernández, la de una dramática madurez marcada por la cárcel, el abandono de quienes dijeron haber pretendido su salvación y la crueldad de una enfermedad que pudo haber sido evitada. Ahora bien, el poeta, como víctima, fue uno entre tantos que le acompañaron en los consejos de guerra y las hacinadas cárceles donde había sacas diarias. Esta evidencia, a veces ocultada por una memoria necesitada de la selección, me llevó a estudiar y editar los sumarios de Miguel Hernández. Gracias al Ministerio de Defensa y la Universidad de Alicante, los documentos están al alcance de cualquier interesado. Todos, por lo tanto, podemos comprobar las barbaridades jurídicas cometidas en los sumarísimos de urgencia. La lista de las mismas resulta inabarcable en una breve intervención, pero el denominador común es la voluntad de acabar con el enemigo por una vía donde las apariencias jurídicas apenas esconden el verdadero objetivo. Gracias a la Ley de Memoria Democrática, estos consejos de guerra y sus sentencias han quedado anulados, no por un capricho del legislador o una supuesta venganza política, sino por la evidencia de su atentado contra las mínimas garantías jurídicas tantas veces demostrado por los historiadores. A esa anulación, que en el caso de Miguel Hernández había sido denegada por el Poder Judicial, se suma el reconocimiento oficial del poeta como víctima del franquismo. El paso dado en fechas recientes es significativo, pero la tarea pendiente nos recuerda la necesidad de seguir trabajando para fortalecer el conocimiento histórico como base de la memoria democrática. Yo mismo, tras editar en 2022 los sumarios hernandianos, inicié una larga investigación para dar cuenta de todos los consejos de guerra protagonizados por periodistas, escritores y caricaturistas. El total de los mismos supera el centenar porque el colectivo de la gente de pluma sufrió una represión especialmente dura. Recordemos en este sentido la importancia de las 3 P que concitaron el odio de los vencedores: políticos, policías y periodistas. La citada investigación se ha concretado en 2 volúmenes: Las armas contra las letras y Perder la guerra y la historia. El tercero, titulado La colmena, ya está camino de la editorial. La tarea también incluye una web dedicada a facilitar el acceso a la información sobre lo investigado y abrir caminos hasta completarlo en un plazo que no superará los 2 años. La investigación realizada en solitario supone años de trabajo y un esfuerzo superior a la hipotética recompensa académica. La económica es inexistente. Además, esa actividad investigadora, en concreto la relacionada con Miguel Hernández, ha sido el motivo de un acoso constante desde 2019 en redes sociales y una cruzada judicial frenada por distintos juzgados de Alicante, Valencia y Madrid, hasta que uno de Cádiz me condenó en primera instancia, junto a varios periodistas, por una supuesta lesión de honor de quien actuó como secretario judicial durante la instrucción del sumario 21.001. Aguantar 6 años de un acoso con insultos y difamaciones es duro. A veces las fuerzas flaquean por puro hartazgo y la prueba sería insuperable para un joven investigador por su coste económico y emocional. No obstante, tengo la confianza plena de que el final será tan positivo como las sentencias ya dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Una historia de la represión sin los nombres de los perpetradores es un absurdo. En concreto, la del proceso protagonizado por el poeta contó con protagonistas cuyo papel merece el rechazo de quienes defendemos la libertad de expresión. Otros, mientras tanto, han procurado su blanqueamiento mediante el silencio, el olvido y los testimonios falsos. Miguel Hernández no fue condenado por su condición de poeta.
sino por ser un periodista al servicio de la Segunda República. La supuesta adhesión a la rebelión era más verosímil en un periódico que en un poemario. La aberración jurídica es la misma. En cualquier caso, cabe recordar que el orellano, junto con tantos otros escritores y periodistas, padeció la represión de los militares por ejercer una libertad de expresión que la dictadura erradicó desde el primer momento. Al recordar sus historias, tan diversas dentro del mismo marco de la represión, aportamos el sustento de la memoria a esa tan necesaria libertad de expresión, que todavía es objeto de persecución con las coartadas más diversas. La tarea de investigación, por lo tanto, no está desvinculada del presente cuando asistimos a una ola reaccionaria que puede acarrear un retroceso en las libertades democráticas. Frente a la misma, siempre tendremos a mano el referente de un poeta que no pasó por el paredón, pero al que dejaron morir de la memoria recordada por los versos de Pablo Neruda. Ese final dramático, como el de García Lorca y tantos otros, sigue siendo motivo de reflexión sin menoscabo de la emoción. Desde ambas, con el mismo compromiso ético y cívico, cabe completar el testimonio de los escritores y periodistas que sufrieron la represión de la Victoria por haber ejercido la libertad de expresión, por ser libres, como nos enseñara Miguel Hernández con sus versos y su testimonio.